Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo Delta. Vamos a exponer recursos lingüísticos para escribir. A continuación, ¿qué son los recursos lingüísticos? Es un procedimiento o medio del cual disponemos para describir algún texto o un discurso, también conocido como recursos literarios o figuras literarias. Estos se clasifican en 5 grandes grupos: cohesivos, enfáticos, retóricos, fonéticos y morfológicos. Los cohesivos establecen relaciones entre ideas para dar coherencia al texto, de los cuales existen conectores, como por ejemplo jerarquía, oposición, tiempo, resumen. También están las referencias, que son anafóricas y catafóricas. Los enfáticos se emplean para resaltar alguna parte del discurso, como por ejemplo enfadada, enfadada, descomunal, llena de rabia, ira, enfurecida. Como un ejemplo, ya no sabía nada de esto. Aquí nos emplea el recurso. Yo, claro está, no sabía nada de esto. El recurso enfático se está resaltando en claro está, resaltando esa frase. Los retóricos. Existen diversas figuras retóricas que se emplean para dar variedad al texto, como por ejemplo, un pequeño paso para el hombre es un gran paso para la humanidad. Los morfológicos son aquellas que se emplean para dar importancia a una parte del texto, resaltando alguna cualidad u otorgándole cierta prioridad, como por ejemplo, bella, monumental, lleno de alegría, moderna, rica en cultura, un paraíso terrenal. Los fonéticos son recursos que a partir de elementos sonoros permiten destacar o embellecer algún concepto del texto. Los vicios del lenguaje son usos o formas incorrectas de hablar o escribir. Algunos son la anfibología o ambigüedad. Consiste en emplear frases que tienen varias interpretaciones, como por ejemplo, estaré solo este fin de semana. Puede significar estaré sin compañía este fin de semana o estaré solamente este fin de semana. El arcaísmo consiste en el empleo de palabras o expresiones que resultan anticuadas o cuyo uso está en declive, como nos convidó al banquete. Convidar es un arcaísmo de invitar. Barbarismo consiste en escribir o pronunciar mal las palabras debido a faltas ortográficas, errores de acentuación, cambios en las letras o usar vocablos impropios, como también el uso de palabras extranjeras innecesarias. La cacofonía consiste en repetir sonidos o sílabas en palabras próximas provocando un efecto sonoro desagradable. Parece que ya aparece la luna por el horizonte. Es un ejemplo de ello. El dequeísmo consiste en usar incorrectamente las palabras de que en lugar de simplemente decir que. Como por ejemplo, dijo de que se marchaba, dijo que se marchaba. El extranjerismo consiste en emplear palabras de otro idioma de manera excesiva o innecesaria, como eres el number one, en vez de decir eres el número uno. El hiato cacofónico consiste en repetir la misma vocal en sílabas o palabras próximas, provocando un efecto sonoro desagradable, como por ejemplo, va a Argentina. El idiotismo consiste en una forma de hablar contraria a las reglas gramaticales. Se puede originar por construcción gramatical incorrecta, creación de palabras inexistentes, impropiedad, como por ejemplo, examinar el tema con profundidad, como o en vez de decir examinar el tema con detenimiento. El laconismo consiste en utilizar expresiones exageradamente breves, especiales en respuestas o determinadas preguntas. ¿Qué opinas al respecto? Estoy de acuerdo, pero ¿qué opinas al respecto? Ya te lo he dicho, es un ejemplo de ello. La metatesis consiste en cambiar los sonidos dentro de una palabra, como le dolía el estómago, o a veces lo dicen, le dolía el estómago. El modismo
consiste en expresiones invariables o frases hechas cuyo significado no se puede deducir de las palabras que la conforman. Por ejemplo, está en la luna. Este modismo significa que está despistado. La monotonía o pobreza léxica consiste en el uso reiterado y excesivo de las mismas palabras, existiendo otras más precisas y adecuadas, como por ejemplo, decir un discurso o pronunciar un discurso. Las muletillas o bastoncillos son palabras o expresiones innecesarias que se repiten mucho por costumbre, pero no aportan información relevante. Por ejemplo, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo no creo que esa sea la mejor solución. Esto que te iba a decir, así el otro día me lo encontré a Julia y Colón descubrió América en, 1492, ¿no? Es un ejemplo. Neologismo consiste en emplear palabras de otros idiomas de forma excesiva o innecesaria. El actor ha hecho un debut o se ha mostrado en público por primera vez. La perífrasis consiste en utilizar de manera abusiva más palabras de las necesarias, es decir, producir un rodeo innecesario para dar a entender algo. El pleonasmo o redundancia consiste en utilizar palabras innecesarias que no añaden nada nuevo a la idea que se quiere transmitir, como por ejemplo, bajar abajo, subir afuera, entrar adentro, salir afuera. El queísmo o adequeísmo consiste en eliminar la preposición de en la expresión de qué. ¿Qué hablas? Es la forma incorrecta. ¿De qué hablas? Es la forma correcta. El solecismo consiste en construir una oración incorrectamente con errores sintácticos. Se puede originar por errores de concordancia, mal empleo de preposiciones, como por ejemplo de conformidad a la establecido, en vez de decir de conformidad con lo establecido. El sonsonete consiste en alterar el sonido correcto de las consonantes de una palabra, produciendo un ruido en la pronunciación. La ultracorrección o hipercorrección consiste en deformar una palabra creyendo equivocadamente que se obtiene una variante más culta, como Bilbado o Bilbao. Inflación económica o inflación. Y por último, el vulgarismo consiste en una forma de hablar descuidada o propia de personas poco cultas, como medicina en lugar de decir medicina. Otro ejemplo es ¿dónde está? En vez de decir ¿dónde está? Gerundios son verbos que se utilizan o se caracterizan para señalar la acción. Terminan en yendo o ando. Por ejemplo, corriendo, haciendo, terminando, cocinando, entre otros. En ocasiones pueden funcionar como adverbios sobre la acción. Por ejemplo, llegué corriendo, saliendo el sol, salimos a caminar. Los gerundios junto con el participio y el infinitivo constituyen formas no personales sobre el verbo. Esto quiere decir que no presenta personas, modo, tiempo o género. Es un problema que se da frecuentemente, ya sea en redacción escrita o en redacción oral. En redacción escrita es cuando ocupamos más de 5 veces, usamos excesivamente un mismo verbo, ya sea el verbo decir, hacer, estar o cualquier otro. En redacción oral o expresión oral es cuando ocupamos decir, por ejemplo, después o es muy junto en una misma frase. En fin, el abuso de verbos es el uso excesivo y frecuente del mismo verso o párrafo, estrofa o cualquier otro. Los sustantivos son palabras que nombran a las personas, a los animales, a los sentimientos. Hay distintos tipos o clases de sustantivos. Hoy hablaremos de los más conocidos.
que son los comunes, los propios, abstractos, concretos, individuales, colectivos, contables e incontables. Les voy a hablar de los sustantivos abstractos y los sustantivos concretos. Los sustantivos abstractos son conceptos, ideas o sentimientos sin presencia física. Por ejemplo, el amor, el miedo o la paciencia. Los sustantivos concretos son seres u objetos que se pueden percibir por medio de los sentidos. Por ejemplo, una carta. Podemos encontrar varios sustantivos que se clasifican según su significado en comunes, propios, individuales, colectivos, concretos, abstractos, contables e incontables. Los comunes nombran en forma general elementos de la misma clase: casa, gato, profesor. Los propios nombran en forma individual algún sujeto u objeto. Por ejemplo, Diego, Londres, Chile. Los individuales nombran en forma particular a un solo elemento: oveja, perro, balón. Los colectivos nombran un grupo del mismo elemento. Por ejemplo, rebaño, jauría, enjambre. Los contables son objetos o cosas que pueden ser enumeradas: libro, billete. Los incontables no se pueden contar, pero sí medir o cuantificar: nieve, azúcar, leche. Los adjetivos es una clase de palabra o parte de la oración que califica el sustantivo y que aporta información adicional o complementa su significado. El adjetivo puede expresar diversas características como procedencia o nacionalidad, cualidades, actitudes y posibilidades. Los adjetivos más utilizados es el adjetivo calificativo, que son aquellos que describen o califican al sustantivo o sujeto de la oración al resaltar una o más cualidades. Algunas de las más utilizadas son lindo, feo, alto, bajo, simpático, amable, entre otros. Por ejemplo, su hija es muy alta para la edad que tiene. El libro es corto y se lee sin problemas. Me siento feliz esta tarde. Otro de los adjetivos es el demostrativo. Determina una relación de proximidad que existe en relación al sustantivo del que se habla. Son este, ese, eso, esa, aquella, aquel, estos, esos, esa, aquellos. Por ejemplo, este apartamento es mío, aquella lavadora es buena, esa manta hay que lavarlas. Otro de los adjetivos es el posesivo. Se caracteriza por atribuir al sustantivo una idea de pertenencia o posesión. Estos adjetivos pueden ir antes o después del sustantivo y son mi, tú, su, nuestro, nuestra, vuestro, vuestra, mis, tus, sus, nuestros, nuestras, vuestros, vuestras. Por ejemplo, mi blusa y tus zarcillos ese libro es mío. En nuestra casa tenemos una chimenea. Esos zapatos son tuyos. Su presentación fue breve. El otro adjetivo es el determinativo o determinantes. Son adjetivos ampliamente utilizados y que concuerdan en género y números con el sustantivo. Por ejemplo, algunas amigas: aquel perro chiquito es lindo, esta pelota. Adjetivos indefinidos. Estos se identifican por no presenciar significantes información en relación al sustantivo. Los más utilizados son algunos. Adjetivos gentilicio. Identifican el origen de las personas o objetos, el cual puede referirse a un continente, un país, una región, provincia o ciudad. Sin embargo,
El gentilicio más empleado hace referencia a los países. Por ejemplo, su hija es mexicana, mis primos son asiáticos, él es madrileño. Adjetivos numerales. Expresa la cantidad numérica del sustantivo al que acompañan. Estos pueden ser cardinales, ordinales. Primero, segundo, tercero, quinto, último. Múltiplos. Doble, triple, cuádruple. O partitivos. Medio, tercio, quinto, etc. Ejemplo. Hace 2 años que nos vimos. Lo llamé 3 veces. Quedo de segundo en la competencia. Es la 5ª vez que vengo. Comí doble ración de postre. Agrega media taza de agua. Compra 1/4 de kilo de carne. Grados comparativos. Se utiliza para confrontar las cualidades. Son, más y menos. Estos adjetivos están acompañados de un adjetivo, sustantivo o adverbio, seguidos de la palabra que o como. Por ejemplo, igualdad. Esta película es tan interesante como la que vimos ayer. Superioridad. Este coche es mejor que el suyo. Inferioridad. Ana es más baja que María. Grado superlativo. Expresa la cualidad de un sustantivo respecto a otro de su clase. Se divide en relativo y absoluto. Superrelativo, relativo. Se forma de la siguiente manera: el, la, los, las, más o menos, más un adjetivo, más preposición de o del. Por ejemplo, María es la estudiante más aplicada de la clase. Es el libro más antiguo de la biblioteca. Superlativo absoluto. Se hace uso de un adjetivo y se agrega el sufijo hicimo, hicima, hicimos, hicimas. Por ejemplo, el árbol es altísimo. La prueba estuvo facilísima. Los zapatos están carísimos.